y en este espacio se va a abordar el contenido de instrumentos de evaluación, los cuales están detallados en el modelo educativo Fuerzas Armadas 2018. Los objetivos planteados para la clase o al final de la clase será elaborar instrumentos de evaluación que permitan medir y valorar las competencias alcanzadas en un proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación no solo debe ser una herramienta que nos proporcione información sobre si han conseguido o no los objetivos perseguidos. Esta debe indicarnos también por qué no se han alcanzado. Es aquí donde cobra sentido la evaluación formativa, como el proceso de evaluación cuya principal función es procurar que el alumno aprenda más y el profesor perfeccione su práctica docente. No se trata de quedarse en la mera calificación de las producciones de nuestros alumnos, sino de disponer de la información necesaria para que puedan mejorar y aprender más. La evaluación formativa debe estar integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las tareas habituales del profesor, ya que tiene que ser una ayuda tanto para los alumnos como para el profesor, en vez de suponer una carga añadida. Con respecto a la evaluación, o más adelante en el empleo o en el uso de los instrumentos de evaluación, no solo debe ser una herramienta que nos proporcione información sobre si el alumno ha conseguido o no los objetivos perseguidos. Esta debe indicarnos también por qué no se han alcanzado. Es aquí donde cobra sentido la evaluación, como el proceso de evaluación cuya principal función es procurar que el alumno aprenda más y el profesor perfeccione su práctica docente. No se trata de quedarse en la mera calificación de las producciones de nuestros alumnos, sino de disponer de la información necesaria para que puedan mejorar y aprender más. Por lo que se define que los instrumentos de evaluación son herramientas destinadas a documentar el desempeño de una persona para verificar los resultados obtenidos de acuerdo con una norma o parámetro previamente definido, lo cual nos permitirá determinar si una persona es competente o no, o en este caso, una vez que finalice el módulo, si ha adquirido la competencia por la cual se le ha venido preparando a lo largo de este módulo. Dentro del modelo educativo de Fuerzas Armadas 2018 se ha clasificado los instrumentos de evaluación de la siguiente manera, en dos grandes grupos, el primero en pruebas y el segundo en instrumentos de observación. Dentro de las pruebas tenemos lo que son pruebas de escrita abierta, prueba escrita cerrada, prueba objetiva de base estructurada y prueba oral. Mientras que en los instrumentos de observación tenemos lista de cotejo, escala de rango y rúbrica. Básicamente, el momento en que nosotros como docentes tengamos que usar un instrumento de evaluación va a depender necesariamente de la naturaleza del curso. Si el curso, el módulo, el contenido, la asignatura, su equivalente es básicamente enfocado o es más teórico, se va a evidenciar el uso o el empleo de los tipos de las diferentes pruebas que han sido enumeradas. Mientras que si es un curso práctico en donde tienen que realizar procesos o procedimientos, se va a identificar o va a ser más fácil el uso y el empleo de listas de cotejo, rúbricas y escalas de rango. A continuación, vamos a observar un video, el cual nos habla de las técnicas y instrumentos de evaluación. Bienvenidos a esta unidad, en la cual vamos a abordar las técnicas e instrumentos de la evaluación centrada en resultados. Recordemos que la concepción de la evaluación que hemos abordado a lo largo del curso está orientada a definirla como un proceso que valora en cantidad y calidad el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bajo esta concepción es necesario recoger información que nos permita estimar este resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje. También hemos visto que la evaluación es un proceso continuo y sistematizado. Cuando hablamos de recoger información, automáticamente pensamos en la necesidad de utilizar
técnicas e instrumentos que nos permitan tener suficiente información para poder estimar el valor del resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para realizar una adecuada evaluación, indistintamente del momento y la intencionalidad que tenga, es necesario utilizar técnicas e instrumentos complementarios entre sí. Todo esto para promover el aprendizaje y generar la retroalimentación necesaria en cada uno de los casos de los resultados de esa evaluación. Cuando hablamos de las técnicas de evaluación, nos referimos a los procedimientos y actividades realizadas por los participantes y el facilitador con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes. Por su parte, los instrumentos son los medios empleados por el facilitador y los participantes para registrar y determinar el logro de los objetivos alcanzados por los participantes. Entre las técnicas y los instrumentos de evaluación existe una estrecha relación. Toda técnica necesita un instrumento que permite el registro de los datos de la actividad realizada. Es aquí donde surge el concepto de estrategia de evaluación, la cual es la combinación de la técnica y el instrumento para dar respuesta a dos elementos claves dentro de la evaluación. En primer lugar, cómo se realizará la evaluación, esto viene dado por la técnica, y en segundo lugar, con qué se realizará la evaluación, esto viene dado por el instrumento. En este sentido, en el diseño instruccional o la planificación educativa, es necesario aclarar y definir la estrategia de evaluación que acompaña a cada uno de los contenidos y los objetivos del curso. Veamos un ejemplo de cómo se definiría una estrategia de evaluación en el marco del programa de un curso o asignatura o de un sílabus. En el ejemplo tenemos que la técnica o actividad es resolución de problemas de regla de 3 y el instrumento a utilizar es una prueba objetiva de selección simple. Fíjense que la estrategia inicia con un verbo sustantivado, que indica la acción o la actividad que se va a realizar. También especifica el contenido y el instrumento que se va a utilizar. Todo esto lo que ayuda es a la orientación del facilitador a la hora de diseñar las pruebas de la evaluación, las cuales vamos a detallar más adelante. Ahora bien, es necesario tipificar o clasificar las estrategias y los instrumentos de evaluación para saber en qué casos utilizar cada uno de ellos. Según Díaz Barriga y Hernández Rojas, ellos indican que las técnicas de evaluación se clasifican en informales, semiformales y formales. Cuando hablamos de las informales nos referimos esencialmente a la observación. Las semiformales son un poco más elaboradas y pueden desarrollarse dentro y fuera del aula de clases. En cuanto a las formales, son aquellas donde se mide propiamente y están muy relacionadas con la evaluación centrada en resultados. Ahondando un poco más en lo que son las técnicas de evaluación, podemos decir que las técnicas informales tienen dos vertientes. Una en las que se utilizan solo para la observación directa e indirecta, cuyo propósito es obtener información acerca de las habilidades cognitivas, afectivas y psicomotoras de los participantes, y son muy apropiadas para evaluar aptitudes, hábitos, adaptación, habilidades físicas y comportamiento. Los instrumentos que se utilizan en este tipo de técnicas son registro anecdótico, lista de cotejo, registros descriptivos, escalas de estimación, registros de entrevista y rúbricas. El segundo tipo de técnicas informales están dirigidas a la exploración, ya que explora el grado de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación del participante. Como instrumento se sugiere el uso de las listas de preguntas. Las técnicas semiformales están orientadas a trabajos y ejercicios dentro y fuera del aula, como ya dijimos. Estas permiten tomar información básica para evaluar actitudes de los participantes y detectar niveles de dominio en atención a los objetivos. Los instrumentos que se pueden utilizar son cuestionarios, escalas de estimación y rúbricas. Por su parte, las técnicas formales, como ya hemos dicho, son aquellas que se encargan de la medición propiamente, que son las pruebas, permiten determinar el grado de intensidad de una conducta o una característica observada. Los instrumentos asociados son pruebas escritas, que pueden ser objetivas y de desarrollo, pruebas orales y pruebas. Bueno, en el video pudimos observar que se abordaron temas acerca de las técnicas de la evaluación y los instrumentos, y la relación que tienen entre estos dos para poder realizar un instrumento de evaluación adecuado. En el video pudimos observar
o se habló básicamente acerca de dos temas fundamentales, de las técnicas de la evaluación y los instrumentos, en donde nos recalca e indica la relación que tienen estos dos puntos, ya que toda técnica necesita de un instrumento. Esto ha sido como una introducción, más o menos para tener una visión más clara de cuando nosotros hablamos de acerca de técnicas e instrumentos de evaluación. Como primer punto tenemos o vamos a hablar acerca de la prueba escrita. Con respecto a la prueba escrita abierta, ¿qué es la prueba escrita abierta? Es el instrumento de recopilación de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite determinar el factor de logro de los alumnos frente a una competencia establecida previamente. Permite evidenciar la posesión de determinados conocimientos, habilidades, destrezas, nivel de logros, actitudes, características de personalidad, entre otros, como una variable tal como está definida por la misma prueba o instrumento. ¿Cuáles van a ser las características principales de una prueba escrita abierta? Que es de carácter individual, y el tiempo sugerido para realizar una prueba escrita abierta de 120 minutos para la aplicación de la prueba. ¿Para qué se usa una prueba escrita abierta? Una prueba escrita abierta se usa para que el alumno plantee un conjunto de reflexiones, que argumente, que exponga y demuestre el nivel de apropiación y dominio de un contenido conceptual, procedimental o actitudinal. También se usa para identificar si los alumnos cuentan con los conocimientos necesarios para participar en actividades más complejas. Se recomienda el uso de prueba escrita para contenidos imprescindibles teóricos. ¿Qué ventajas nos puede traer este instrumento de evaluación? Una de ellas es que nos va a permitir evidenciar de manera relativamente directa el nivel de adquisición de conocimientos de fundamentación, instrumentales, operacionales, complementarios y competencias transversales por parte de los alumnos. También nos permite o nos ayuda a llenar brechas en enseñanza porque estimula a los alumnos a ampliar su conocimiento por sus propios medios. Sin embargo, para el instrumento o la herramienta que estamos usando o como guía para llevar el contenido de instrumentos de evaluación, tenemos el modelo educativo 2018 que está cargado en la plataforma. Sin embargo, en la parte inferior de cada una de las diapositivas se está detallando el libro y la página donde se aborda o se detalla acerca del instrumento que estamos hablando. En este caso, indicamos que en el libro número 4 del modelo educativo de Fuerzas Armadas, desde la página 78 al 81, se habla acerca de la prueba escrita abierta. En estas páginas nosotros vamos a ver los pasos de elaboración, tenemos también ejemplos para realizar una prueba escrita abierta y ciertos conceptos. Con respecto a la prueba escrita cerrada, son pruebas de respuestas breves donde el alumno no necesita construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, pensar la respuesta, identificarla y marcarla. O leer la pregunta, pensar la respuesta y completarla. Su mayor ventaja está en que elimina la subjetividad y la variabilidad al calificarlas, ya que de antemano se establecen criterios precisos e invariables para puntuarlas. Comúnmente se utiliza una clave de calificación que designan las respuestas correctas. Las características más relevantes de la prueba escrita abierta está en que es individual, toma menos tiempo que la prueba escrita abierta y es evidente que es objetiva y clara. ¿Para qué se usa una prueba escrita abierta? Se usa para hacer énfasis en conocimientos conceptuales de mayor nivel cognoscitivo. También para evaluar la comprensión integradora, información contextualizada significativamente. Para evaluar la capacidad de hacer discernimientos, juicios de valor, competencias personales, sociales, actitudes, intereses, valores y competencias procedimentales. Se recomienda su aplicación para la evaluación de tareas formadoras, considerando que propende a la memorización de conceptos, normas y procedimientos.
¿Qué ventaja nos trae usar este instrumento de evaluación de prueba escrita cerrada? Requiere que el alumno simplemente seleccione la respuesta a partir de una o varias alternativas que el docente presenta. Constituye un instrumento al servicio de la evaluación, por cuanto aporta información que le sirva al docente para sustentar las acciones, tal como asignar notas, formar criterio para promover al alumno, mejorar la enseñanza y reorientar los procesos. Es un instrumento que proporciona resultados útiles para retroalimentar aspectos implicados en el proceso educativo. Con respecto a la prueba objetiva de base estructurada, es una prueba diferente a las evaluaciones comunes. Este tipo de pruebas contiene ítems o reactivos formulados de una manera clara y precisa. Los alumnos que rinden este tipo de pruebas tienen la opción de contestar los ítems o reactivos con respuestas breves, que pueden ser con una palabra, una letra, un número o simplemente subrayar o señalar con una X. Este tipo de pruebas están diseñadas para medir contenidos cognitivos y su estructura está constituida por varios ítems o reactivos que solo admiten una respuesta correcta. Su calificación es uniforme y precisa para todos los evaluados. La característica de este instrumento de evaluación, que es individual, es claro y es capaz de discriminar el desempeño de una persona con menos conocimientos o destrezas. ¿Para qué se usa este instrumento de evaluación? Se usa como evaluación diagnóstica para identificar conocimientos previos, fortalezas y debilidades comunes al grupo o casos especiales. También se lo emplea como una evaluación continua, aprovechando la velocidad de los resultados para mostrar los aspectos que se comprendieron y se desarrollaron y en cuáles no. Es decir, se recomienda su uso en todo el sistema de tareas. ¿Qué ventajas nos trae usar este tipo de instrumento de evaluación? Su mayor ventaja está en que se elimina la subjetividad y la variabilidad al calificarlas, ya que de antemano se establecen criterios precisos e invariables para puntuarlas. También nos permite una evaluación continua con menor esfuerzo, especialmente es útil en cursos numerosos o en docentes con gran carga de trabajo. La preparación y la corrección es fácil y rápida. También sirve para detectar conceptos erróneos y equivocaciones habituales. Es un instrumento que tiene una corrección exacta, rápida y objetiva. Y finalmente permite al docente corregir o reorientar la enseñanza según los resultados obtenidos. A continuación vamos a ver un video el cual nos va a indicar cómo redactar una pregunta de evaluación. Hola, mi nombre es Alina Limo y quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo redactar una pregunta de evaluación. Primero, debemos tener como punto de partida el principio que el alumno debe tener en claro qué es lo que esperamos de él. Y para eso, nosotros, como profesores, debemos tener también muy claro qué es lo que queremos evaluar y para qué queremos evaluar. En ese sentido, debemos ser muy precisos al momento de redactar la pregunta. Eso significa dejar muy claros fechas, datos, verbos. Bien, por ejemplo, en lugar de decir haga un resumen del texto X, podemos decir resuma en 250 palabras el texto X. En lugar de una pregunta tan abierta como comenta la situación X, podríamos decirle explícitamente, analiza, explica, evalúa los principales acontecimientos vinculados con la situación X. En un caso mucho más específico, tenemos esta pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias en el rostro urbano de Lima a causa de las migraciones? ¿Qué es lo que falla aquí? Por ejemplo, el rostro urbano de Lima podría referirse a muchos aspectos. Luego, si decimos a causa de las migraciones, nos quedamos solamente con esta última frase. No queda muy claro cuál es el agente, qué es lo que estamos buscando. Podríamos ser mucho más directos, mucho más precisos y decir, describa los cambios en el diseño urbanístico de Lima ocasionados por las migraciones. Una segunda recomendación es usar un lenguaje positivo.
Normalmente nosotros tendemos a eliminar, a no considerar las negaciones dentro de nuestro lenguaje. Entonces, en lugar de decir no considere los hechos anteriores a 1945, por ejemplo, podríamos ser mucho más directos y proactivos y decir solo considere los hechos ocurridos a partir de 1945. En todos los casos tenemos que tener en cuenta que... Bueno, en el video se pudo observar dos errores que suelen tener los docentes al momento de realizar las preguntas, ¿sí? Entonces son dos recomendaciones muy válidas, en donde básicamente nos indica que debemos plantear o se debe plantear una pregunta precisa, y el momento de realizar las preguntas evitar negaciones. De igual manera vamos a observar otro video donde nos dan recomendaciones. ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario es un instrumento de evaluación conformado por una serie de preguntas que buscan obtener información por parte del alumno. Los cuestionarios pueden estar formados por distintos tipos de preguntas o reactivos. A continuación, revisaremos cada uno de ellos. Opción múltiple. Este tipo de reactivos están formados por una pregunta o enunciado, una respuesta correcta y de 2 a 4 distractores. Es importante que pongamos atención con los distractores que utilizamos, ya que deben tener sentido, de manera que el alumno no adivine la respuesta correcta por lógica, y debemos evitar respuestas como ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Abiertas. Son preguntas que requieren redacción y en la mayoría de los casos buscan una respuesta amplia con base a una reflexión o análisis. Dentro de esta categoría entran también las preguntas que requieren la redacción de algún ensayo, el análisis de un caso, la resolución de algún problema o la elaboración de un esquema, diagrama o cuadro comparativo. Algunas recomendaciones para redactar estas preguntas de manera correcta son: sé muy claro con los verbos que utilizas para la redacción. Por ejemplo, si requieres que el alumno solamente mencione o que explique. En la medida de lo posible, evita las preguntas de opinión, ya que todas las opiniones son válidas. Si realizarás un análisis de casos, busca que se relacionen con la vida de los alumnos y que sea de temas actuales. Si requieres un número específico de respuestas, indícalo en la pregunta, como por ejemplo, menciona por lo menos 5 planetas. Correspondencia. Estos reactivos también son conocidos como de emparejamiento o de columnas. Están conformados por una columna que posee la pregunta o enunciado y otra columna en el que se encuentran las respuestas. Es importante cuando redactemos este tipo de reactivos que cuidemos siempre que ambas columnas queden en la misma página, ya que el alumno puede perderse si tiene que estar buscando la respuesta en varios lados. También es importante tomar en cuenta que es mejor utilizar un solo tema por reactivo. Respuesta corta o completar. En estos reactivos se presenta una idea o concepto en el cual se ha omitido una parte que la complementa. Para realizar estos reactivos es importante que cuidemos la redacción para no confundir al alumno y asegurarnos que no puedan caber 2 respuestas en el mismo enunciado. En estos reactivos es válido agregar un cuadro con respuestas al final del ejercicio, pero queda a tu consideración si deseas hacerlo o no. Dicotómicos. Se llaman dicotómicos ya que cuentan con 2 opciones para responderse. Los más comunes son verdadero y falso, pero pueden variar las opciones. En estos reactivos podemos ver que en algunas ocasiones se solicita que se conteste, pero después que se justifique el porqué de la respuesta. Esto se puede usar para evitar que los alumnos adivinen, pero queda a tu consideración usarlo o no. Ordenar. En este tipo de reactivos se busca ordenar de una forma lógica una serie de conceptos o eventos bajo ciertas instrucciones. Es muy importante que cuidemos la longitud de estos reactivos. Se recomienda que no pase de 5 conceptos a ordenar.
Existen otro tipo de reactivos que, dependiendo del tema, es válido poner en los exámenes, como ubicar en el mapa, sopas de letras, crucigramas o gráficos. Recuerda que tú vas a utilizar lo necesario para que se vea reflejado el aprendizaje de tus alumnos. Algunas recomendaciones generales para construir un buen examen o cuestionario son: ordena las preguntas de menor a mayor grado de dificultad, de manera que el alumno no pierda la confianza con solo ver el examen. Calcula el tiempo que el alumno va a necesitar, de manera que alcance a responder durante tu hora de clase. Algo que te puede ayudar a calcularlo es tomarte el tiempo mientras tú lo respondes y multiplicarlo por 3. Intenta utilizar por lo menos 3 tipos diferentes de reactivos. Siempre incluye en tus exámenes instrucciones claras de lo que esperas de tus alumnos. Toma en cuenta que no todos los reactivos pueden valer lo mismo, ya que siempre habrá unos más fáciles que otros. Intenta que en tu clase existan otras maneras de evaluar al alumno, como proyectos o portafolios, ya que los cuestionarios están enfocados principalmente a evaluar conocimientos. Como otro instrumento de evaluación tenemos la prueba oral, donde la prueba oral constituye una forma alternativa de evaluar las competencias adquiridas por el alumno en actividades relacionadas con la expresión oral, la lectura, comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación, razonamiento y la organización del pensamiento. Las características de este instrumento de evaluación básicamente puede ser empleado de forma individual o colectiva. El tiempo de duración es intermedio o baja dependiendo de la actividad que se desarrolle. Hay que asignar en forma previa para su exposición y el docente establece normas de puntuación que le permiten que la prueba opere en condiciones similares para todos los alumnos. ¿Para qué se usa este instrumento de evaluación? Se usa para favorecer la expresión oral de los alumnos, para entrenar la capacidad del alumno para organizar la información y discriminar ideas centrales y secundarias, o también se aconseja utilizar este instrumento para evaluar los contenidos imprescindibles teóricos. Las ventajas del uso de este instrumento de evaluación es que la prueba oral permite el uso adecuado de vocabulario técnico de los alumnos y también las pruebas orales promueven a la aptitud comunicacional, las competencias transversales y el intercambio de ideas entre los alumnos. A continuación vamos a ver las 3 claves para dar una prueba oral. ¿Qué tener en cuenta cuando tengo que dar una exposición oral o tengo que compartir un mensaje con alguien? Es decir, cuando tengo que dar una presentación oral. Al momento de dar una presentación oral, tengo que tener en cuenta 3 cosas fundamentales. Primero, comunicación. La comunicación se establece de manera visual, mirando al receptor de mi mensaje o a los receptores. Comunicación oral, lo que estoy diciendo de la mejor manera, que se pueda escuchar, que mi voz llegue a todos los receptores. Y la otra comunicación es la gestual, acompañar con mi cuerpo, con mis manos, con mis gestos, lo que estoy diciendo. Nunca debo agregar un movimiento que distorsione o que de alguna manera demuestre que estoy nervioso o distraiga la atención. Tercer cosa que hay que tener importante en una exposición oral: la postura. La postura de ustedes debe demostrar una buena actitud. Tienen confianza en ustedes y en lo que están diciendo. Saben que lo pueden transmitir y conocen del tema. Y ahí hay un gran secreto. Aun cuando no sepan mucho del tema, un 90% de su exposición va a ser cómo lo transmiten y la confianza que tienen en ustedes mismos y en la temática. También es importante, dentro de la postura, la presentación que ustedes dan. Por favor, no utilicen algo que distorsione, es decir, una vestimenta que llame la atención, un peinado estridente o algo que de alguna manera distraiga la atención del receptor de ustedes. Ustedes son la estrella, no un objeto que los acompañe o un accesorio. Tercer punto, la dicción. Por favor, hablen claro, modulen. Cuando digo modulen es muevan la boca. La oralidad tiene esa ventaja de que si me equivoco,
de hecho yo lo hago muchas veces, puedo retroceder. Eso también les permite estar tranquilos. Hablen pausado, utilicen distintos tonos de voz y entonación. Para recalcar algo, suban el volumen de la voz y luego hagan pausas. Y un secreto como último paso fuera es realicen preguntas. Al comenzar, durante, dejen una pausa y luego den ustedes la respuesta. Bueno, a continuación vamos a empezar a hablar acerca de los instrumentos de observación. Los instrumentos de observación para evaluar el aprendizaje se aplicarán en los trabajos los cuales se refieren a todas aquellas tareas que el alumno debe realizar para llevar a cabo un proyecto cuando se lo tenga que analizar, investigar, diseñar, construir y evaluar. Prácticamente en los trabajos en donde se puede aplicar los instrumentos de evaluación son en los siguientes trabajos: ejercicios prácticos, de indagación bibliográfica, un ensayo, un debate, un estudio de casos, talleres, presentaciones en PowerPoint, monografías, planificación de proyectos, informes. Identificar el primer instrumento de evaluación que me va a permitir evaluar este tipo de actividades. En este caso tenemos la lista de cotejo, que es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado indicador, rasgo, conducta o secuencia de acciones. Se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si no, lo logra, no lo logra, presente, ausente, entre otras, dependiendo cómo lo configure el docente. ¿Qué características tiene? Se basa en la observación estructurada o sistemática, en tanto se planifica con anterioridad los aspectos que esperan observarse. Solo se indica si la conducta está o no está presente, sin admitir valores intermedios. Y no implica juicios de valor, solo reúne el estado de la observación de las conductas preestablecidas para una posterior valoración. ¿Para qué se usa una lista de cotejo? Para comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de logros, aspectos o aseveraciones. Para verificar si los indicadores de logro, aspectos o aseveraciones se manifiestan en una ejecución. También para anotar si un producto cumple o no cumple con determinadas características o especificaciones. Para observar ciertas características que deben estar presentes en el objeto o procesos evaluados. Y para verificar si un comportamiento está o no presente en la actuación o desempeño de los alumnos. ¿Cuáles son las ventajas de usar una lista de cotejo? Es de fácil manejo por el docente porque implica solo marcar lo observado y evalúa fácilmente procesos evolutivos, comparando en un periodo que se ha adquirido y lo que no. Básicamente la lista de cotejo nosotros la podemos usar en actividades netamente prácticas y básicamente se enfocaría en los cursos de especialización o cursos de capacitación. Bueno, cuando me estoy refiriendo a especialización, haciendo énfasis al empleo de los términos, especialización, que eran los cursos de superficie, guardacosta y submarinos, que actualmente son los cursos de capacitación militar. A continuación vamos a ver unos consejos o parámetros que debemos tomar en cuenta al momento de realizar una lista de cotejo. Es un listado de aspectos a evaluar en una actividad de aprendizaje, al lado de los cuales podemos verificar si el aspecto se logró o no. Es fácil de elaborar, presenta de manera clara los aspectos a evaluar en un trabajo, proyecto o actividad, y es sencilla de utilizar para los alumnos y el profesor. El primer paso, como en cualquier actividad educativa, es tener bien claro el objetivo de la actividad. Ya que tengamos claro nuestro objetivo, el siguiente paso es realizar una lista de los criterios a evaluar en nuestra actividad. Si, por ejemplo, estamos evaluando un ensayo, los criterios que vamos a evaluar son el contenido y el formato.
Una vez con los criterios definidos, podemos desarrollarlos. Esto es opcional, pero le dará al alumno más claridad de cómo se le va a evaluar. Continuando con el ejemplo, podemos desarrollar nuestros criterios de la siguiente manera. Dentro del contenido, tomaremos en cuenta el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. En el formato, tomaremos en cuenta las referencias bibliográficas, la portada y la ortografía. Ya con nuestra lista, el siguiente paso será darle un peso a cada uno de los aspectos. De nuevo, esto es opcional, pero muy recomendable para dar claridad al instrumento. En nuestro ejemplo quedaría el contenido, un peso de 7 puntos, de los cuales el título valdrá 1 punto, la introducción 2, el desarrollo 2, la conclusión 2. El formato tendrá un peso de 3 puntos, de los cuales la portada serán 0.5, las referencias bibliográficas 1.5 y la ortografía 1 punto, dando un total de 10 puntos. Por último, deberemos completar con las columnas para la verificación. Podemos utilizar sí o no, presente y no presente, etc. En el caso de las listas de cotejo, únicamente se verificará si el aspecto se logró o no, por lo que se utilizan solo 2 columnas. En caso de que necesitemos más columnas, porque requeriremos evaluar el grado en el que se logró un aspecto, entonces el instrumento que necesitamos es una escala estimativa. Con esto terminamos nuestra lista de cotejo. No olvides darla a conocer a tus alumnos al inicio de tu actividad o proyecto. Bueno, de igual manera pudimos observar los consejos, los parámetros, los tips para elaborar una lista de consejo. Son recomendaciones muy claras y válidas que se deben considerar al momento de realizar una lista de cotejo. Con respecto a la escala de rango, la escala de rango consiste en una serie de indicadores y una escala graduada para evaluar cada uno. Mediante estas escalas estimativas, el docente marca según su apreciación el nivel en que se encuentra el alumno, en relación al estado ideal de una característica específica. La escala de al menos 3 opciones puede ser numérica, literal, gráfica o descriptiva. Las características de la escala de rango prácticamente se basa en observación estructurada o sistemática, en tanto se planifica con anterioridad los aspectos que esperan a observarse. Admite una amplia gama de categorías de evaluación, desde niveles óptimos a la contrastación de la necesidad de los refuerzos. La escala de rango es más compleja que la lista de cotejo porque implica una discriminación más precisa por parte del docente para asignar los valores adecuados. No implica juicios de valor, solo reúne el estado de la observación de las conductas preestablecidas para una posterior valoración. ¿Para qué se usa la escala de rango? Se usa para evaluar el nivel de logro de los indicadores, prácticamente para identificar un nivel de desempeño por parte de cada alumno. También se usa para observar si un alumno ha alcanzado determinada competencia, indicando además el nivel alcanzado. También se usa para evaluar comportamientos, habilidades y actitudes durante el desarrollo del proceso de aprendizaje y para comparar características entre los alumnos. ¿Cuáles son las ventajas de su uso? Las ventajas de su uso: ofrece una evaluación completa al alumno y también nos permite abarcar con ello diversas áreas del desarrollo personal y académico. A continuación vamos a ver un video. ¿Qué es una escala de calificación o rango? Bueno, como lo podemos ver en la laminilla, consiste en una serie de indicadores y en una escala graduada para su evaluación. Por consiguiente, cuando hablamos de una escala de esta naturaleza, debemos de considerar el tipo de indicadores que vamos a usar y la escala con la cual tanto los profesores como los participantes tendrán claridad en relación al nivel de desempeño que se desea alcanzar. Por otro lado, una escala de calificación puede ser de naturaleza numérica. En este caso, la escala que vamos a utilizar podría ser, por ejemplo, 4, 3, 2, 1. Puede ser literal, esto es usar letras para su comprensión, A, B, C o D.
Gráfica, por ejemplo, excelente, muy bien, bien, necesita mejorar. Incluso descriptiva, de manera muy parecida a lo que haríamos precisamente al desarrollar una rúbrica. En este sentido, no hay que perder de vista que junto con la escala, los indicadores van a ser el puntal definitivo de este tipo de instrumento de valoración del desempeño. Por otro lado, ¿para qué son usadas estas alternativas de valoración? Bueno, acá vemos 4 posibilidades. Nos ayudará a determinar el nivel de desempeño alcanzado por nuestros estudiantes. Son elementos fundamentales para verificar el avance de la competencia que deseamos alcanzar. Nos ofrecen diversas opciones para conocer el tipo de progreso desarrollado por los estudiantes. Y finalmente nos van a permitir seguir trabajando sobre las áreas de oportunidad de los estudiantes. Más que ser una herramienta de sanción, es una herramienta de orientación y en este sentido apoya el trabajo del alumno y el esfuerzo que está haciendo para alcanzar las metas que se está proponiendo en el desarrollo de nuestro curso. ¿Cómo vamos a elaborarlo? Realmente es muy sencillo. Acá estoy presentando 4 diferentes rutas a seguir, donde en principio vamos a establecer el tipo de competencia a evaluar. Puede ser una, varias competencias. Principalmente recordemos que al trabajar con competencias, menos es más. Pensemos, por ejemplo, en una competencia en particular y centrémonos en ella. En segundo lugar, vamos a determinar el tipo y número de indicadores necesarios. Tomemos una decisión sobre la escala a utilizar y la conveniencia de la misma. Por ejemplo, incluso puede ser hasta de modalidad mixta. Y finalmente, si fuera el caso, tendríamos que redactar los criterios o descriptores que acompañan a cada valor de la escala. Esto muy en relación, por ejemplo, a las rúbricas. Pero si fuera este el caso, yo creo que entonces tendríamos que enfocarnos mejor a una rúbrica y en una escala de valoración o rango como la que estamos analizando. Finalmente, acá les estoy mostrando un ejemplo donde tenemos esta escala de valoración de rango o de calificación para la elaboración de un mapa conceptual, donde en principio las instrucciones son fundamentales y nos dice: revisa el siguiente listado de indicadores en relación al desarrollo del mapa conceptual solicitado. Cada uno será valorado en función de la siguiente escala. Y la escala que yo he decidido utilizar en este ejemplo va de excelente, satisfactorio, satisfactorio con recomendaciones y necesita mejorar. ¿Cuáles son los indicadores que estoy considerando? Nivel de exactitud del mapa, relevancia de la información, organización general, integración de conceptos, apariencia global y manejo de enlaces. Desde luego, esto solo es un ejemplo. Ustedes podrían desarrollarlo con el tipo de indicadores que consideren pertinentes e inclusive la escala que se ajuste mejor a sus necesidades. Como pudimos observar, las escalas de rango son muy útiles y nos permiten evaluar de diferentes maneras, sea gráfica, numérica. Bueno, este video ha sido de utilidad, ha sido una guía donde nos permite verificar que la escala de rango es una herramienta, un instrumento de evaluación muy útil, muy práctico y aplicable para los diferentes cursos o procesos de educación. Como último instrumento de evaluación tenemos la rúbrica, en donde que la rúbrica es una matriz de evaluación, una guía de puntaje donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que un alumno muestra respecto a un proceso o producción determinada, así como la valoración de la utilidad del conocimiento alcanzado. En la rúbrica se establecen los criterios y niveles de logro mediante la disposición de escalas desde la resolución ejemplar hasta el menos aceptable, desde lo excelente hasta lo considerado como insuficiente. Formalmente, las rúbricas son matrices de doble entrada en la que las diferentes columnas expresan diferentes grados de consecución de un indicador de logro o de éxito en una tarea. Y las filas corresponden a los aspectos que desean evaluarse vinculados a aspectos profesionales. Con respecto a las características de una rúbrica, la rúbrica es un potente instrumento para la evaluación de cualquier tipo de tarea. Se destaca especialmente su valor para evaluar tareas auténticas, tareas de la vida real. También es un instrumento idóneo para evaluar competencias, pues permite diseccionar las tareas complejas
que conforman una competencia en tareas más simples, distribuidas de forma gradual y operativa. ¿Para qué se usa una rúbrica? Una rúbrica se usa para determinar los criterios con los que se va a evaluar el desempeño de los alumnos. Permite emitir juicios de valor respecto de tareas de ejecución estructurada, sean estos ensayos, trabajos grupales, indagaciones bibliográficas, informes, presentaciones, entre otras. Permite mostrar a los alumnos los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar en ejecución o en un trabajo realizado de acuerdo a cada criterio. Y finalmente, la rúbrica permite retroalimentar a los alumnos en los aspectos específicos que deben mejorar. ¿Cuáles son las ventajas del uso o del empleo de una rúbrica? Permite describir el grado en el cual el alumno se está desempeñando durante un proceso de enseñanza-aprendizaje. Posibilita al docente explicar qué es exactamente lo que desea ver en el resultado final o desempeño concreto en sus alumnos y cuáles son los pasos que necesita para que el aprendizaje mejore. También ayuda a los alumnos a construir una descripción de lo aprendido y a supervisar y criticar su propio trabajo. También la rúbrica permite una retroalimentación luego de identificar las áreas de oportunidad y fortalezas. Disminuye notablemente la subjetividad de la evaluación. Permite una autoevaluación y coevaluación. De igual manera vamos a observar un video, el cual nos va a dar pautas de qué es una rúbrica y cómo podemos hacer una rúbrica. Las rúbricas son guías que nos sirven para valorar los aprendizajes de un alumno. Son tablas que presentan el nivel de desempeño de cada estudiante, con base a criterios específicos que nosotros como docentes estipulamos. Las rúbricas aportan objetividad y riqueza a la evaluación de competencias, ya que permiten retroalimentar una variedad de criterios. Promueven que el alumno reflexione, ya que conocerá con anticipación los criterios que se van a evaluar. Proporciona al alumno una retroalimentación clara de los criterios que ha logrado y los que le faltan por trabajar. Y proporciona transparencia al proceso de evaluación y calificación, ya que tanto el profesor como el estudiante tendrán claros los criterios desde el comienzo de la actividad. El primer paso, como en cualquier actividad educativa, es tener claro tu objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres lograr en tus alumnos con esta actividad? A continuación, deberás realizar una lista de los criterios que quieres evaluar en esa actividad. Si, por ejemplo, vas a utilizar la rúbrica para evaluar una autobiografía, los criterios pueden ser el contenido del trabajo, la ortografía y redacción y el formato. Recuerda que este es un ejemplo. Tú vas a redactar los criterios que sean importantes para tu actividad. Con tus criterios muy claros, puedes ahora asignar un peso específico a cada uno. Puede ser con base 100, 10 o la puntuación total de tu proyecto. Continuando con este ejemplo, asignaremos la puntuación a la autobiografía, tomando en cuenta que tendrá un valor de 15 puntos. Al contenido le damos un valor de 10 puntos, ya que según nuestro objetivo, es la parte más importante de nuestra actividad. A la ortografía y redacción asignamos un valor de 3 puntos. Al formato asignamos un valor de 2 puntos. En total tendremos los 15 puntos. Recuerda que el peso de cada criterio es a tu consideración, de acuerdo a los objetivos que planteaste para esta actividad. El siguiente paso es opcional y dependerá de cómo desees redactar tu rúbrica. Puedes desarrollar cada uno de los criterios de manera que quede más claro para los alumnos. Retomando el ejemplo anterior, podemos desarrollar uno de los criterios de la siguiente manera. El contenido de la autobiografía debe incluir la información personal del alumno, su vida familiar, vida escolar, vida social y aspiraciones y metas. Ya que tengamos los criterios desarrollados, vamos a dividir el peso según nuestro objetivo. En este caso, dividiremos el peso en partes iguales. El contenido, que tiene un valor de 10 puntos, lo dividiremos de esta manera. Información personal 2 puntos, vida familiar 2 puntos, vida escolar 2 puntos,
vida social 2 puntos y aspiraciones y metas 2 puntos. Con este paso terminamos la columna de criterios. Una vez que tengamos estos pasos terminados, el siguiente paso es decidir cuántos y cuáles son los niveles que vamos a utilizar para nuestra rúbrica. En realidad, no hay un número determinado de niveles que se deban utilizar. Hay autores que proponen 3, otros 4 o incluso 5 niveles. Vamos a utilizar los que nos convengan más para nuestra actividad y nuestros alumnos. Para este ejemplo, utilizaremos 3 niveles. El último paso será redactar los niveles de cada uno de los criterios, de manera que quede clara la puntuación que corresponde a cada aspecto según su nivel de desempeño. Con esto, queda terminada tu rúbrica. No olvides siempre darla a conocer a tus alumnos al inicio del trabajo o proyecto. Bueno, de igual manera, espero que sea de utilidad los tips y las recomendaciones brindadas en el video para la elaboración de una rúbrica. Asimismo, vamos a ver unas recomendaciones o cuál es la modificación cuando yo tengo una lista de cotejo y la quiero convertir en una rúbrica. Hola, lo que les vamos a enseñar ahorita es cómo pasar de una lista de cotejo a una rúbrica. Para ello necesitamos tener primero un indicador sobre el cual vamos a evaluar. En este caso elegimos el de elaborar una lista de conceptos sobre evaluación por competencias. Si queremos subirle el nivel, primero tendríamos que empezar por una lista de cotejo. Cuando hablamos de lista de cotejo, solamente estamos evaluando si lo presenta o no lo presenta, en una totalidad. Es decir, pondríamos si elabora una lista de conceptos sobre evaluación por competencias. Si no está clara la evaluación, si no está claro lo que está señalando, tendremos que ponerlo o no lo presenta. Pero a veces esto se queda corto, necesitamos irnos a un nivel mucho más profundo, es decir, graduar la evaluación. Y para esto vamos con una escala de apreciación. En la escala de apreciación, en vez de decir sí o no, tenemos una nivelación. Muy bien, bien, suficiente, insuficiente. Donde la maestra va a evaluar mi indicador de elaborar una lista de conceptos sobre evaluación por competencias, en qué grado está. Si está muy bien, si está bien, si está suficiente o está insuficiente. La forma de señalar es el criterio del docente, es decir, si cumple con todo, si cumple en la mayor parte, en algunos casos o no lo cumple. Ahora bien, una vez que graduamos de una lista de cotejo a una escala de apreciación, con esta escala podemos cruzarnos a una rúbrica. Y esta rúbrica es un entendido que está a dos vías. Una es hacia el alumno porque él sabe o puede saber qué es lo que se espera con la actividad, y otro es para el docente para que tenga claro cómo puede calificar esta rúbrica. Bueno, el indicador, perdón. En la rúbrica, las mismas columnas que teníamos en la escala de apreciación las vamos a tener, con la diferencia de que va a tener de forma clara y detallada la descripción de cada uno de los niveles. Es decir, si yo tengo mi indicador que era elaborar una lista de conceptos sobre evaluación por competencias, yo tengo que decir si es un grado excelente, cómo tendría que estar presentada este indicador. ¿Cuál es la recomendación? Cuando estamos hablando de una rúbrica, lo mejor que podemos hacer es empezar por el nivel más alto y por el nivel más bajo, porque así va a ser muy fácil detectar el paso intermedio. Si yo estoy hablando del nivel más alto, que es el que supera mi expectativa, tendré que decir: la lista refleja de forma clara y correcta conceptos relacionados con evaluación por competencias. Yo lo que estoy valorando es qué tan claro está manejando este concepto. Si yo me voy a bien, yo tendría que decir, esto lo tiene bien, pero a lo mejor le puede fallar un poquito la parte de la relación con competencia. Por eso es, la lista refleja de forma clara los conceptos relacionados con evaluación, y en la mayor parte, que esta es mi clave, de que por qué no es excelente, su relación con competencias. Un grado más abajo, la lista señala claramente conceptos sobre evaluación y en algunos puntos, y esta es mi clave, refleja su relación con las competencias. Insuficiente es un grado menor a este. La lista no señala
aquí está mi clave, de forma clara conceptos sobre evaluación y su vinculación con las competencias. No señala de forma clara, o sea, lo tiene, pero no está consolidado. Y no lo presenta, es 0 puntos, es la lista. No señala ningún concepto sobre la evaluación por competencias o simplemente no entregó la lista. Esto te ayuda de 2 vías. Uno, para que el alumno tenga claro qué tiene que hacer y en qué nivel podría estar, y otro para la maestra que tenga claro el momento de evaluar hasta dónde o qué es lo que se espera según la entrega de los alumnos. Y si estamos trabajando que están allí, entonces sabremos que tendríamos que reforzar contenidos o estrategias o actividades que nos lleven a los alumnos a llegar a este nivel. Como pudimos observar en el video, prácticamente vimos que existe una evolución. Si nosotros podemos hacer por medio de una lista de cotejo, algo rápido, si no, de ahí si queremos ser un poquito más específicos o retroalimentar de una mejor manera al alumno, vamos al rango escalar, y de igual manera si queremos ser más específicos y retroalimentar de mejor manera al alumno, podemos evolucionar e ir a una rúbrica, ¿sí? Como ustedes pudieron observar, la rúbrica es una herramienta muy buena. Si bien es cierto, demanda cierto tiempo de trabajo para poder poner una descripción adecuada y que sea aplicada de una manera correcta la rúbrica y sea una evaluación apropiada para el alumno, y también una herramienta que pueda permitir evaluar de la mejor manera posible como docente al alumno. Bueno, finalmente, una vez que hemos visto todos los instrumentos de evaluación que contemplan el modelo educativo Fuerzas Armadas, tenemos que recordar que la evaluación educativa es un proceso continuo en donde la evaluación puede ser evaluación diagnóstica, evaluación formativa o evaluación sumativa, para lo cual el docente cuenta con una gama de instrumentos que le permitirán verificar los conocimientos y aprendizajes dictados por él.